ustedes y bienvenidos sean los aportes para este estudio. Junto con mi estudiante. Entonces, yo le doy siempre el valor a que los estudiantes puedan participar. Entonces, bueno, me disculpo por él porque no pudo venir, pues, con la presentación. Es mostrar patrones de relación de medicamentos a través de lo que es el análisis de textos. Entonces, ir abordando este tema. Vamos a hacerlo para acá. Bueno, el itinerario les quiero presentar, mostrar un poco los antecedentes, lo que significa la interacción de los medicamentos, presentarles un poco los algoritmos, flujos de trabajo, resultados y algunas conclusiones, aspectos relevantes al futuro. Bueno, aquí tenemos, ya se conocen que son los datos estructurados, bien arregladitos, las tablas, en Excel, en CSV, pero la mayor parte de los datos son datos no estructurados. Y ahí es donde está una fuente muy importante de la riqueza del dato. En el área médica, precisamente tenemos muchas fuentes de esos datos, las imágenes médicas, un registro médico, registro de historias, reportes de un paciente en Twitter, datos de motores de búsqueda, en lo que es el monitoreo remoto. Entonces, muchos de esos son datos que necesitan ser arreglados y ahí hay un desafío importante. Y allí nosotros tenemos una información y tal vez algunos de ustedes, sobre todo lo conocerán con sus abuelos, ya gente mayor, los polimedicados. Siempre se presenta esta situación en la que estoy tomando muchos medicamentos y se puede aparecer una situación en la que un medicamento hace que otro no funcione. Y el doctor le tiene que decir, tómeselo en horas distintas. Entonces se pueden presentar esas situaciones en las que tenemos o que disminuye la acción o incrementa la acción o causa algunos efectos que no son buenos para ese paciente y va en contra de su calidad de vida. Y es por eso que mucha de esa información reposa en texto. Y miren, por ejemplo, si tenemos un problema de salud pública, la incompatibilidad de fármacos, la interacción como tal, muchas veces se consigue duplicación terapéutica o contraindicación. Y miren cómo aparece, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Es por eso, ustedes pueden ver aquí cómo esa información, un análisis de Scopus, ha ido creciendo. Cuando buscas por estas frases, drug interaction y machine learning. Entonces vean que es un tema que ha ido creciendo y se mantiene. Uno de ellos precisamente es el modelo de tópicos. Si usted busca el trabajo original de David Bly, quizás el trabajo de machine learning más citado de la literatura, 55.144 citas bibliográficas tiene ese trabajo, el modelo de Dirichlet. Simplemente tú lees este tema, este texto, y podrías ir subrayando y de él generas tópicos, temas como la genética, la vida, pero puedes ir viendo. Entonces hay una distribución asociada a ello. ¿Qué es lo que ellos plantean? Que de alguna manera eso sigue un modelo de lenguaje que se llama modelo multinomial, es el modelo de Dirichlet. Entonces las palabras van asociadas a un documento y ellas tienen una distribución. Uno puede parametrizar todo esto e incluso agregarle algo muy interesante que son covariables. Entonces, las covariables que son metadatos que ya los pudiera evaluar dentro de mi modelo. De esta manera nosotros podemos ir ejemplificando esto. Problemas que pueden surgir, como lo han visto en la charla anterior sobre el análisis de sentimientos. Estos modelos son de bolsas de palabras, analizo más por frecuencia. Muchas veces fíjense que el doctor estuvo hablando de que elimino palabras vacías, pero ¿cuánto eliminar esa palabra vacía me puede llevar a perder mucha información, el contexto de la palabra? Y es por eso que muchas veces
se implementa lo que hoy en día hemos venido llamando el modelo de word ending, que si lo traducimos al español, la palabra no es como muy como incrustación. Entonces es mejor decirlo representación de palabras en vectores. Gato, perro, seres vivientes, pero por ejemplo felino tiene más peso, pero el perro no. Pero fíjense cómo está el gato pequeñito, más cercano, pero casa tiene otras propiedades. Hombre, mujer, son seres vivientes, pero miren que el peso de felino no está, son humanos. Y miren cómo hombre se acompaña con rey y mujer con rey. Entonces, las palabras tienen un contexto. Dos modelos de ellos son el modelo de back of word, continuous back of word. Dada una frase, el medicamento incrementó la absorción de una sustancia. Ese contexto ayuda a conseguir un verbo de interacción. O dado una palabra, yo puedo predecir el contexto que la rodea, depende de una ventana que yo puedo establecer. Y de esa manera, nuestro objetivo fue caracterizar la interacción de medicamentos en una base de datos no estructurada de interacción a través de modelos de tópicos asociados con embedding de palabras. La estrategia, ¿cuál es? Conseguir a través del modelo de tópicos estructurado usar covariables, como son los tipos de medicamentos y los embedding de las palabras. Entonces, estuvimos trabajando en la plataforma R, algunos paquetes, como el STM, que es una gente que trabaja, fíjense, en análisis político, pero ahí nos tuvimos la interdisciplinaridad. Y el Word2Vec para construir los embeddings. Entonces, fíjense que nuevamente tenemos nuestra metodología de la adquisición de la información. Una base de datos sería gentilmente por este grupo en España, donde ustedes pueden ver 987 medicamentos. Todo esto es texto. Entonces, con el permiso de ellos que trabajan en farmacovigilancia, hacemos luego lo que es el preprocesamiento con un análisis exploratorio y vamos a ir construyendo con este modelo el agrupamiento de esos temas. Fíjense que el doctor esta mañana le hablaba de 4 discursos políticos. Aquí yo tengo 987 discursos, pero son de medicamentos. Pueden ver que prácticamente es cambiar el tema, pero usando el mismo objeto. Aquí tenemos una CSV, todos los documentos agrupados en CSV, empezando los primeros 22, el texto y una clasificación que le hacemos por conocimiento de la farmacología de los tipos de fármacos. Luego de eso se construye lo que se llama una matriz documento de término, es una matriz dispersa. Cada documento, las veces que un vocabulario, una palabra se menciona, en algunos no se menciona nunca, pero en otros se menciona o una vez o pocas veces. Luego de eso, este es el embedding de palabras asociado a nuestro modelo, con unas 50 dimensiones cada vector. Para eso, entonces, nosotros tenemos el primer resultado, nos muestra una simple clasificación. Hay personas que lo hacen con nubes de palabras, otros lo hacemos tipo análisis de frecuencia, análisis clásico exploratorio. ¿Qué es lo que más hay? Ahí en esa base de datos hay antibióticos, agentes para cáncer, agentes antihipertensivos, esteroides, 186 tipos. Pueden ver ahí cómo están representados. Bueno, para tener una idea siempre exploratoria del tema. Ahora yo voy a buscar temas, así como subrayé ahorita, en un color genética, en otro color la parte computacional. ¿Qué puedo subrayar yo? ¿Cuántos temas puedo hacer?
Entonces la idea es usar métricas que me lleguen a mí. Este sería el número ideal de tópicos. Podemos buscarlo por varias. Entonces tenemos métricas como la verosimilitud de validación cruzada, el alcance máximo, la coherencia semántica. ¿Qué tanto esos temas tienen una coherencia? Porque puedo tener muy pocos tópicos, alta coherencia es lo ideal, pero mire que el problema de los análisis residuales, la varianza explicada se subiría. Entonces aquí mis residuales los disminuyen. Y luego tenemos una cota que tiene que ver un poquito más con el grado al cual converge mi modelo. Entonces nosotros elegimos ahí alrededor de unos 25 tópicos. Este es un espacio en el medio reducido a 2 dimensiones, simplemente para que ¿qué es lo que más conocemos nosotros cuando tenemos algo que nos molesta, un dolor? Vamos, buscamos un ibuprofeno, una aspirina, acetaminofén, miren los antiinflamatorios. Y todas las palabras del espacio vectorial están conectadas. Nombres de medicamentos que son antiinflamatorios. O esto, por acá, fármacos que usan nuestras personas relacionadas, por ejemplo, con opioides. Y vean cómo aparecen palabras como coma, abstinencia. Ellos producen constipación, alteraciones gastrointestinales. Entonces podemos ver ahí que ya el espacio de Embeddings me está dando relación de palabras. Este, por ejemplo, es muy bonito, como para integrar información. Son las proteínas que nuestro organismo se encarga de eliminar los medicamentos. Y miren cómo todas ellas son una familia. Y ellas intervienen precisamente en esas interacciones. Los tópicos. Nombres de los tópicos. El modelo me saca número de tópicos, pero no me va a decir, este tópico se llama esto. Entonces, a través de un experto, con colaboración, empezando con la experiencia que yo puedo tener como farmacólogo, mi propio estudiante, pues vamos a bautizar tópicos. De esos 20 tópicos, por ejemplo, agentes respiratorios, empezó a surgir, por ejemplo, el tópico que más prevalece, interferencia de los medicamentos con pruebas de laboratorio. Entonces así podemos ir destacando tópicos prevalentes. ¿Qué puntuación le damos a las palabras? Es un juego con este modelo. La palabra puede ser muy frecuente o tener poco peso, pero también ser exclusiva. Entonces juega con eso. Entonces con esta expresión se puede ir generando. Y miren lo que se tienen con los tópicos. Los tópicos entre ellos se comunican. Entonces, para los que se dieron recientemente al taller sobre redes, lo que habló esta mañana también el doctor, miren cómo eso es generar, digamos, comunidades. Tópicos que tienen relaciones entre sí. De tal manera que yo puedo, por ejemplo, estos en azul tienen relaciones o términos que ya se conocen de la farmacología. Y hay como otra comunidad muy cercana. Entonces hay pasos por ahí. Mientras que hay otros que están como aislados, por ejemplo, que al final tiene que ver más con agentes farmacológicos que se usan para tratamiento de enfermedades respiratorias. Entonces pueden ver ahí cómo ya el modelo de tópicos me lleva a explotar esas relaciones. Miren, por ejemplo, esta comunidad que les marqué ahorita, las palabras. Entonces, son temas que tienen que ver, por ejemplo, estudios de farmacocinética, de metabolismo, pero fíjense, este se parece mucho a este. Las interacciones, por ejemplo, con alimentos, el jugo de toronja interfiere con la absorción adecuada del medicamento. Fármacos que prolongan, por ejemplo, procesos relacionados con las arritmias. Y muchos antirretrovirales que se usan, por ejemplo, para la HIV, están allí todos englobados en varios temas. Simplemente por eso. Y cuando les hablaba de los tipos de medicamentos, precisamente, el sistema, el modelo descubre que cuando hago metadatos, precisamente los metadatos que les hablé al principio, los relacionan precisamente con los tópicos. O sea, esto se bautizó como agente antirretroviral en interacciones antes de conocer que los documentos tenían que ver
con antirretrovirales. Entonces, fíjense cómo ya él, sin haberlo clasificado, descubre esos elementos detrás del modelo. Al igual que pasa, por ejemplo, con el tópico 2, que se llama, el experto lo bautizó como fármacos antiepilépticos y de trastornos neurológicos. Y precisamente todos los documentos clasificados eran anticonvulsivos. Igual pasa con el tópico más prevalente, que es el que genera mayores aspectos temáticos. Y tengo lo que llamamos una distribución gamma, donde me dice qué tanto mi documento pertenece a un tópico. Entonces yo puedo decir cómo los antibióticos pertenecen al tópico de pruebas de laboratorio, pero los medicamentos antihipertensivos pertenecen más a dos tópicos adicionales que afectan precisamente la frecuencia, la presión arterial. O puedo verlo con este, que me habla, por ejemplo, del metabolismo del fármaco. Entonces yo puedo ver la prevalencia junto con el metadato. De tal manera que fíjense que es muy bonito. Los agentes antihipertensivos, los documentos, resulta que están conectados con un grupo de fármacos que se llaman beta bloqueadores. Y son precisamente los fármacos beta bloqueadores, no son solamente beta bloqueadores, son antihipertensivos. Entonces el modelo puede descubrir esos aspectos. Entonces, como conclusión, nosotros tenemos una aplicación de estos modelos para poder entender lo que es una base de datos no estructurada, combinando el web embedding con el topic modeling, porque el topic modeling se le ha criticado que sufre muchas veces con vocabularios muy grandes, es susceptible, y el embedding podría mejorar. Y cubre una amplia gama de temas. Siendo una base de datos que es de integración, me surgen temas que me generan entonces información adicional que está ahí latente en la base de datos. Y esto puede ser útil para la generación de patrones, estructuración de información, útil para todo lo que es el personal de salud. Y bueno, nuestras direcciones futuras van a ser el desarrollo de aplicaciones para el usuario final, ver también las bases de datos en español, construcción de modelos donde se implica, por ejemplo, también interacciones con alimentos, suplementos, porque los suplementos alimenticios, el INVIMA da muchos permisos a ellos sin mucha regulación, y las personas lo toman de manera indiscriminada con el otro medicamento. Entonces, muchas veces la información que da un youtuber, hay mucha automedicación, entonces podría ser interesante. Y bueno, Mesa de los Santos, ya estamos a la orden, bastante sísmico, así todo bien, pero ahí de noche puede trabajar. Mi estudiante de medicina, miren, solito en la pandemia dijo, profe, yo no tenía nada que hacer y aprendí a programar, y desarrolló ahorita está en séptimo semestre, pero desarrolló una app para evaluar si un paciente era susceptible o no a enfermedad cardiovascular. Un chico muy dedicado. Bueno, les invito también a este sitio de Español, donde se presentan algunos paquetes que nosotros analizamos. Bueno, darle gracias y bienvenidas a las preguntas. Hola, profe. Dos preguntas. Una es cómo se evalúan esos modelos. Y la otra, de pronto me salgo un poquito del tema. Generalmente en esos temas médicos, lo que pasa en otro país, pues no necesariamente pasa, por ejemplo, en Colombia. ¿Eso también pasa acá con esos temas? Sí, efectivamente. Muchas veces, empezando por la segunda pregunta, lo que puede pasar aquí muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos la que se llama el médico necesita una guía, hay una llamada, la guía terapéutica para tratar al paciente, el paciente con enfermedad cardiovascular.
Por ejemplo, nuestras guías están retrasadas desde el año 2017, entonces muchas veces en el hospital ellos se siguen por la guía americana. O la mayoría se siguen por la guía española. Y se hacen algunas series de adaptaciones. Y muchas de esas cosas que pasan, lo que más se reporta, por ejemplo, en Colombia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Entonces hay aspectos bastante similares. Y la primera pregunta. ¿Cómo se evaluaban los modelos? Sí, evaluarlos. Calidad, no sé. Pero yo no sé casi el tema, por eso pregunto cómo. Sí, para evaluar la calidad del modelo, son precisamente estas métricas que les mostré. Nosotros hacemos una búsqueda de los tópicos. La búsqueda del tópico me permite buscar el tópico ideal y entonces hay sobre esa calidad, luego nosotros podemos, esta por ejemplo es una base de datos que la curaron los españoles. Entonces ahora nosotros nos viene una etapa donde nosotros hacemos predicción con datos que no están allí, entonces ¿qué tanto puede predecir? Ya sería el paso que nosotros queremos dar para ver qué calidad tiene en cuanto a predicción. Pero de momento no lo hemos evaluado en ese aspecto. Vale, gracias. Yo tengo una duda. ¿Con qué hiciste un análisis cualitativo pues es un análisis de texto? Yo me pregunto por qué, digamos, no utilizaste NVivo o Atlas T, que digamos son software ya pensados para este tipo de análisis. Sí, lo que pasa es que yo en particular cuando veo software ya pensados, veo que hay limitaciones en cuanto a poder personalizar ciertas cosas que yo quiero hacer. Entonces este tipo de software me permite a mí ir al detalle, porque hay aspectos personales de poder desarrollar una función propia. Me ayuda más que cuando tengo un software que ya viene hecho por una determinada empresa. Yo los he probado y no hay tanto poder como poder conseguir con un análisis. Porque yo uso el paquete, pero como el paquete, ustedes saben que es una comunidad en R, donde el paquete es libre y de alguna manera tú buscas el código fuente y a través de ese código fuente yo analizo. Él me saca una red, pero yo, mira, como el objeto es una red, yo lo analizo y puedo llevar ese objeto a otras cosas. No me siento tan limitado, amarrado con este tipo de aplicaciones. Muchas gracias.